Saludos. Para nuestra exposición traemos un capítulo del texto Sabor a comida, sabor a libertad, publicado en el año 1996 por el antropólogo Sidney Mintz. El libro de Mintz habla sobre el surgimiento de la modernidad y lo que ha implicado la vida moderna en nuestra relación con la comida, cómo se ha transformado la cultura. A partir de la observación de esta relación, el autor busca ejemplificar cómo la especie humana reviste una actividad básica como la alimentación, con tanto significado social que en realidad casi puede llegar a perder de vista la actividad misma. Cabe recordar que los pioneros del trabajo de campo etnográfico a principios del siglo XX eran hombres blancos de sociedades urbanas en proceso de industrialización, que no prestaban especial atención a la alimentación o a las labores que se consideraban principalmente femeninas, como la recolección y preparación de los alimentos, y que cuando lo hacían tendían a beneficiar una visión que rayaba en el exotismo, ocupándose especialmente de la relación de los hábitos alimenticios ligados a los ritos religiosos, al tabú, al canibalismo o al cálculo del gasto energético, o sea, convirtiendo la comida en solo un medio para estudiar otras cosas. El libro empieza haciendo énfasis en el comer y en saciar el hambre como impulsos nunca satisfechos, es decir, como parte fundamental de nuestra condición animal, ya que debemos comer constantemente como forma de asegurar nuestra supervivencia básica, pero también de nuestra condición humana, ya que existe, como vimos, un universo simbólico muy extenso asociado a la alimentación. Las actitudes ambivalentes frente al acto de comer son indicadores de diversidad cultural. En Occidente, por ejemplo, vemos surgir con la modernidad fenómenos como la bulimia y la anorexia, asociados a la abundancia de alimentos disponibles, y asociados también a ciertos grupos poblacionales compuestos principalmente por mujeres, a ciertas estructuras sociales como las clases medias blancas. Estas actitudes revelan entonces ciertos síntomas exclusivos de nuestra cultura. De la misma manera, ciertos actos y consecuencias de la digestión de la comida, como las funciones corporales con sus ruidos y olores característicos, en las culturas occidentales suelen ser ocultados, ya que se entienden como fuentes de incomodidad social. En contraposición, para otras culturas estas disfunciones corporales son aceptadas como partes integrales de la naturaleza del acto de alimentarse. Existe entonces una tendencia a teñir la alimentación de moralidad. Este tipo de restricciones sobre la propia naturaleza en Occidente revelan aspectos del fenómeno muy comunes en la era moderna, como son por ejemplo la preocupación compulsiva por la forma en que es visto y evaluado el cuerpo. El autor ejemplifica esto con los ritos alrededor del cortejo, los remedios destinados a evitar las flatulencias, ocultar el aliento, las poses y gestos que adoptamos para ocultar o distraer la mirada del otro. Otro fenómeno muy común es el ansia por el autocontrol, el impulso por controlar y manejar el propio cuerpo. Existe un altísimo porcentaje de población en Estados Unidos, por ejemplo, que se somete permanentemente a dieta, y también hay fenómenos muy extendidos como los desórdenes alimenticios. Por ejemplo, la ortorexia, la preocupación patológica por un menú escrupulosamente limpio, o la anorexia y la bulimia que pueden llegar a aparecer en Occidente solo como la otra cara del hermoso yo autoconstruido. De manera que para nosotros los humanos, comer es una actividad que trasciende el acto puramente biológico y lo transformamos en un sistema de significado de algo que está mucho más allá del simple acto de alimentarse. Este es entonces el rasgo en el que todas las culturas convergen. Desde el punto de vista de la antropología, estas asignaciones simbólicas otorgadas a los alimentos poco tienen que ver con el mismo alimento, ya que lo que es relevante para la disciplina es la forma en que los significados se integran a la comida, cómo se la prepara, si es abundante o escasa, en qué circunstancias está presente. Ejemplos notables de esto se dan en el campo de la sexualidad, donde muchas de las palabras utilizadas para describir el deseo, sustancia, acto y saciedad sexual son las mismas usadas para la comida. Otro ejemplo notable es el de la transformación del cordero, en el rito judeocristiano fundado por pastores, de fuente de sobrevivencia a representación de su Mesías, el Cordero de Dios, y eventualmente a símbolo de alianza entre este Dios y su pueblo por medio del sacrificio. Tenemos entonces la última cena, la Eucaristía y el sacrificio, que sugieren una intrincada mezcla de la comida con la fe. Por otro lado, Mintz nos habla de cómo la antropología contemporánea del mundo globalizado y sobrepoblado ha concentrado su atención en las formas en que el tema alimenticio se ha relacionado con las cuestiones de poder. Cómo hay una competencia internacional por recursos naturales, podemos ver, y de qué manera esto es un desafío para la seguridad alimentaria del mundo. Desde luego la relación entre poder y comida no es nueva y puede ser abordada echando mano de estudios históricos que lo evidencian. Mintz cita algunos estudios sobre la plaga de las papas en Irlanda
como el del botánico Radcliffe Salaman y la historiadora Cecil Woodham Smith, que estaban de acuerdo en afirmar que más allá de la plaga fue la dependencia del monocultivo de la papa y la negligencia estatal los verdaderos desencadenantes del desastre, lo que lo convertiría en una catástrofe de hechuda humana. Otro ejemplo utilizado por Minns para evidenciar esta relación entre poder ligado a los hábitos de alimentación es el auge del azúcar en Europa a partir de su entrada al continente desde la India en el siglo XII. El poder asociado a este alimento se evidencia para él de dos maneras. Primero, obviamente, en el monopolio de las tierras de cultivo y el control sobre la mano de obra y la tecnología necesaria para producir el azúcar. Y segundo, con la significación que se le dio al consumo de él como símbolo de estatus por su condición de costosa golosina. En el texto, Minns nos muestra cómo, a pesar de la regulación del precio del azúcar a medida que se masificó en el mercado, su consumo sigue siendo en la actualidad una especie de muestra de nivel económico y social, como se hace patente en el gusto de los norteamericanos por los postres, y cómo el punto culminante de sus comidas lo constituye este alimento. Este acto de poder, producto de la satisfacción de un deseo de bienestar, en este caso por medio de la comida, es el que le da su poderosa carga simbólica a los alimentos. El acto de decidir qué consumimos proporciona entonces un sentimiento temporal, aunque más bien espurio de decisión, de individualidad y por lo tanto de libertad. El libro de Minns, en sus propias palabras, trata de explicar cómo las formas en que comen los seres humanos cargan sus actos y las sustancias que consumen con su historia, sus esperanzas y sus personalidades. Minns hace una reflexión sobre el significado de la condición de la libertad en la sociedad colonial, donde las relaciones sociales estaban fuertemente marcadas por el estatus social y el poder. Específicamente, la libertad en esta sociedad jerárquica y esclavista implicaba para el sometido no solo liberarse de la opresión, sino la capacidad de determinar por su propia voluntad qué vestir, dónde vivir y qué comer. Por eso Minns plantea que existe un vínculo íntimo que conecta el sabor de la libertad y el de la comida al mismo nivel que se conectan el estómago y la mente. El origen de los alimentos. Mills empieza diciendo que cuando vienen los esclavos, vienen esclavizados, las personas desde el África no vienen solos, vienen también con un bagaje cultural, vienen con una trayectoria, vienen con unos platos, vienen con unas ideas de los alimentos con los que les trajeron, ¿no? Y es interesante cómo cuando se regresa al África de ciertas maneras, se regresa al África también los alimentos y se difunden en el África y se africanizan estos alimentos para luego volver transformados o adaptados culturalmente a los diferentes tipos de plato. Y esto no solo pasa de otras regiones al continente americano, sino también de acá se desplazan. Estamos pensando en el tubérculo que dice Mintz, se volvieron irlandeses o los tomates se convirtieron italianos. Estoy pensando incluso en el mismo continente, como nosotros llamamos a la palta, que sería en quichua o en quechua, al aguacate y en náhuatl el nombre real es aguacatl o chocolatl, ¿no es cierto?, al cacao. Como todos estos elementos empiezan a transformarse, empiezan a utilizar los mismos idiomas o son, perdón, si los mismos nombres en sus idiomas originarios o son transformados, como las frutas, los granos empiezan a ser desplazados y empiezan a asumirse en los continentes. El arroz, por ejemplo, no creo que puede pensarse la cultura ecuatoriana sin el arroz, ¿no? O cómo podemos pensar hace 20 años un poco menos o tal vez un poco más la máchica, ¿no? La máchica no puede pensarse por fuera de las comunidades. ¿Y de dónde viene la cebada? ¿De dónde viene el trigo, no? O pensar el tema de la papaya, o pensar el mango, o pensar el café, pensar los melones que se vuelven parte de la cultura y de la cotidianidad de los pueblos. Pensemos un desayuno costeño, ¿no? Bolón con café, uno de los desayunos costeños, bolón con café. El plátano verde o el plátano de seda o el plátano maduro o el maqueño no son de origen americano. Sin embargo, se volvieron parte de nuestra cultura de tal manera que el principal producto de exportación verde en el Ecuador es precisamente el plátano. Otros alimentos originarios del Asia, el mango o el frutipán, el plátano. Eso podemos ver también
Junto con los esclavos o junto con el desplazamiento de los pueblos, no necesariamente a través de la esclavitud, también se desplazan hierbas medicinales y esas hierbas o plantas medicinales se convierten en parte de la sabiduría o en parte de la memoria de curación de los pueblos, ¿no? La ruda no es una planta que surgió en América, pero que fue adaptado por nuestras hierbateras, por nuestras mamas, por nuestros curanderos para limpiar, para tener a las malas energías, a los malos espíritus alejados de la casa, pero también incluso como una posibilidad de control de natalidad de las mismas mujeres, de la misma comunidad. Aquí también va de la mano la creatividad, la construcción de un nuevo tipo de cocina, ¿no? Eso es bastante interesante porque se mezclan o se relacionan, sobre todo se encuentran diferentes culturas. Estoy pensando cómo los pueblos o el pueblo negro que naufraga en las costas de Esmeralda se empieza a desplazar por la zona del Chocó andino, una parte se queda y tiene un encuentro, un contacto, un conflicto, una guerra, un encuentro amigable, un encuentro conflictivo con los chachis y empiezan a mezclar incluso el tema de la misa chachi, no tiene toda una ritualidad, no necesariamente amerindia, puede tener una mixtura, un encuentro con las formas de generar la cultura o la espiritualidad africana también en este punto. Mintz termina diciendo la creatividad implica siempre cambio. Los cocineros esclavos siempre hicieron mucho más que poner en la misma olla alimentos que no tenían una relación histórica. Al crear platos nuevos hicieron que los alimentos familiares tuviesen un sabor diferente. Pensemos en el verde, en el majado y pensemos al mismo tiempo en el pescado, ¿no? Los corviches, por ejemplo. Pero el origen de los alimentos, con este texto, Mintz no solo está hablando, digamos, de la posibilidad de la relación de los alimentos, sino también está haciendo referencia a todo este despojo territorial, a este despojo de dignidad, a este despojo humano de la esclavitud. Cuando está hablando de los alimentos, está hablando al mismo tiempo de la urgencia, de la necesidad de los pueblos despojados de su territorio de construir una identidad con el nuevo lugar en donde van, ¿no? De esta manera, Mintz hace referencia a que los últimos africanos capturados, a los que introducían de contrabando en Cuba en los años 1860 y 1870, trabajaron en plantaciones azucareras. Estamos hablando en la segunda mitad del siglo XIX, cuando estaban consolidados ya algunos, digamos, estados nacionales en Europa. En el caso ecuatoriano, la esclavitud había sido abolida en 1857, pero eso no significa que esta realidad se había terminado. De hecho, es el siglo en donde se está consolidando el capitalismo y la globalización, de tal manera que Marx está pensando junto a Engels, digamos, toda esta producción de los diferentes momentos del capital, ¿no? Y toda la relación, la definición de la mercancía, incluso podríamos pensar desde ese lugar, ¿no? Los alimentos o el plátano o la exportación del plátano se convierte en una mercancía fetiche, ¿no? Porque está borrando todo lo que hay detrás. La producción de los alimentos. En esta fase de la lectura, el autor menciona primero un poco las condiciones de trabajo agotador y de maltrato que vivían la mayoría de los esclavos de las plantaciones. De ahí que incluya esto, que aparte de la producción que ellos de los alimentos que ellos generaban, tenían que producir también los alimentos para su propio consumo.
Sin embargo, esto les permitía trabajar en grupos familiares, y de ahí que surge un concepto que menciona el autor, que es el de protocampesino, que es mediante, digamos, es el campesino que el autor menciona, que ya demuestra los primeros destellos de resistencia. Digamos, esto se da un poco por la insistencia de los amos de reducir los costos de su alimentación. Esto implicaba que las raciones de los esclavos sean mínimas, y esto implicaba que ellos tuvieran que trabajar en condiciones de por sí ya eran malas, peores, porque estaban mal alimentados. El autor también mencionaba que en ese entonces, en los años 1800, surgían como más allá de la producción para los amos, las importaciones. Entonces esto implicaba mucho más trabajo para los esclavos, porque implicaba una cantidad mayor de producción, digamos. Asimismo, esta condición de producir su propia comida implicaba que los esclavos tuvieran, digamos, ciertos privilegios, entre comillas, ya que la elección de los vegetales corría por su cuenta. Ellos decidían como qué clases de alimentos se producían y se sembraban, y a pesar de seguir siendo esclavos, tenían ciertos momentos de su vida libres, digamos, y dedicaban este tiempo libre a actividades productivas, lo menciona el autor, más que todo, digamos, actividades que desarrollaban sus habilidades, o las habilidades que ellos habrían de usar cuando fueran libres. Entonces ya digamos que hay un pensamiento de libertad, hay un pensamiento de trazarse un horizonte o un futuro cuando ya serán libres. Entonces digamos que esta condición de tener esa cierta, entre comillas, muchas comillas, libertad, de producir sus alimentos y de decidir qué alimentos se producían, implicó o empezó como a insertar en ellos este pensamiento ya de libertad y de que algún momento serían libres, y para eso ocupaban su tiempo libre para desarrollar un tipo de habilidades que pudieran usar cuando ya obtuvieran esa libertad. En cuanto al procesamiento de los alimentos, esto incluye todo lo que se debe hacer a los alimentos desde que se cosechan en el caso de los vegetales, o desde que se capturan en el caso de los animales que se cazaban, hasta que se cuecen. Entonces, eso implicaba moler, cernir, lavar, pelar, rallar y todo lo demás. Implicado también las prácticas para hacer que el alimento fuera más comestible y apetitoso, es decir, ya las cuestiones como del sazón, digamos, en este sentido. Ya digamos que empiezan los primeros destellos de lo que es la cuisine, ¿no? Porque vincula conocimiento de la naturaleza y de cómo unas cosas con otras pueden saber mejor o peor, en cuanto a lo que mencionábamos del sazón y esto. Ya en esta etapa del trabajo había una asignación de tareas y una división de trabajos dentro de los esclavos, pero eso sí, todos trabajaban, desde los niños más pequeños hasta los ancianos más ancianos, todos tenían una tarea que hacer dentro de este sistema del procesamiento de los alimentos. Sin embargo, este sistema de trabajar en familias, también como mencionaba anteriormente, la producción de los alimentos implicaba cierta libertad, porque digamos que los amos no se involucraban en esta cuestión del procesamiento. Entonces la familia esclava, al producir y procesar los alimentos, tenía cierta autonomía en decidir que se sembraba o que se cazaba o que se producía, y asimismo cierta libertad en decidir que se procesaba, cómo se procesaba y de qué manera, digamos, se hacía más comestible estos alimentos. Y también este sistema del trabajo en familia y de
de esta organización de roles, de tareas y este sistema, les representaba un escenario de socialización. Así, el hecho de que tuvieran que trabajar todos, desde los niños hasta los ancianos, también implicaba un escenario donde podían socializar y un escenario, digamos, que los amos no contemplaban, pero que un escenario que de ellos para ellos. A continuación veremos la distribución de los alimentos. Dentro de este ítem vemos que el acontecimiento más importante para la distribución de alimentos en el Caribe durante la época de la esclavitud fue el desarrollo de sistemas de mercado interno. Estos sistemas tuvieron distintos significados y objetivos. En primer lugar, fueron formas de resistencia y también formas de adaptación por parte de los esclavos. Significaron escalones para que ellos pudieran conseguir la libertad. Servían para comprar y vender lo que producían los esclavos, también para producir lo que querían, y lo cual tuvo como resultado la influencia sobre la variedad y estabilidad de la cocina. Como consecuencia, la comida podía seguir siendo elaborada y producida por los mismos esclavos. Aparición de la cuisine. Todos los alimentos que fueron insertados dieron paso a la aparición de nuevas formas de cocina. La introducción de plantas, alimentos, recetas y métodos de preparación dependía hasta cierto punto de la sucesión de movimientos de los pueblos de la región. Hubo productos que nunca perdieron su importancia en la cocina que se estaba desarrollando, como la yuca, el maíz y los camotes. Los esclavos dieron importancia a nuevos productos y a alimentos en la vida local. La cocina es una parte importante de la historia, aunque es realmente difícil hablar de ella históricamente. El término cuisine o cocina se refiere a tres cosas importantes. 1. Los esclavos aprendían a comer cuando llegaban. Debían comer lo que preparaban otros esclavos y que en parte les resultaba familiar. 2. Los esclavos cocinaban para ellos mismos. Con el dinero que ganaban en los mercados, usaban para comprar productos que les resultaban exquisitos. Además de plantar, también pescaban, recolectaban y atrapaban las cosas que tenían a su alrededor. 3. Los cocineros esclavos preparaban la comida para los amos y sus propias familias. Los alimentos importados eran caros. Muchos productos básicos de Europa eran difíciles de transportar, así que los esclavos debían emplear artículos locales y estacionales. Como conclusiones, el término cuisine es un sistema que fue creado por los esclavos. Los sabores de la comida y la libertad estaban muy relacionados. En muchos niveles, manejar la comida era manejar la libertad. Incluso legitimaba distinciones de estatus entre los mismos esclavos, tanto porque la clase de los amos llegaba a depender de sus cocineros, como porque estos inventaron una cocina de la cual los señores podían presumir, pero no eran capaces de producir. Hay dos formas de opresión importantes que dificultaron la aparición de una cultura afroamericana sólida. En primer lugar, la presión laboral, pues estaban constantemente sometidos a muestras de violencia y maltrato. Y en segundo lugar, la ideología viviente de la esclavitud, que era una ideología que justificaba la supuesta incapacidad de los africanos para funcionar de manera autónoma, y esto generaba en ellos también una dependencia para sobrevivir. Y como última conclusión, comer no es una mera actividad biológica, sino también una actividad vibrantemente cultural.